Saludos para todos y todas. Ya estamos aquí de nuevo para dejaros otros cuantos consejos literarios, no sin antes recordaros que ya estamos abiertos en horario habitual por la mañana y por la tarde de lunes a viernes, de forma que os invitamos a que vengáis a la librería cuando apetezca, ya sin necesidad de cita previa, tan solo tomando las lógicas medidas de precaución, ¿de acuerdo? Bueno, hoy os traigo una mezcla de libros muy heterogénea, eh, nuevos, de ocasión, como solemos en nuestra librería. Y, en fin, vamos a empezar. El primero de los libros que os traigo es de un autor inglés, de Rudyard Kipling, el autor del Libro de la Selva, que tiene esta obra que a mí me pareció muy entretenida y de buena literatura, que se llama Kim. Kim. Kim es el nombre del protagonista. Esta obra se escribió a principios del siglo XX, en el 1901 creo que se publicó, por ahí andará la cosa, y tiene la particularidad de ser una novela de aventura, de espía, una novela de lo que llamaríamos Bildungsroman, de descubrimiento, y por todos esos elementos creo que sigue siendo muy recomendable. Nos cuenta la historia de un chico huérfano que está en Lahore, en Pakistán, y que es hijo de un sargento irlandés y de su esposa, que era una mujer blanca que vivía en la India. Este chico se queda huérfano y crece, como quien dice, en las calles, eh, digamos, abriéndose a la edad adulta según va manteniendo contacto con distintas personas. Unos son militares, como lo era su padre, y también entra en contacto con una persona que es determinante para él, que es una especie de santón que está viviendo en las montañas del Tíbet y que baja a la ciudad y lo coge como una especie de escudero aquí. De forma que este hombre, que tiene una visión bastante espiritual, bastante mística de la vida, lo acompaña y según Kim va creciendo, va teniendo diferentes perspectivas de la existencia, unas más occidentales y otras más orientales, y no os puedo contaros más, solo que es una novela muy entretenida que aúna elementos muy aparentemente desconectados, ¿no? Como podría ser la espiritualidad y el espionaje, ¿no? Eso son cosas un poco diversas, pero una obra que ha aguantado bien, creo, el paso del tiempo y que es para lectores muy diversos. En segundo lugar, os traigo un libro de autoría discutible, ¿no? Una obra que se escribió originalmente en latín y que más o menos data del siglo I después de Cristo. Sin embargo, a pesar de estos datos que en principio podrían alejarnos mucho de él, os puedo decir que fue, creo, mi primera lectura erótica en la infancia. Este libro andaba por mi casa, yo nací en el año 75 y cuando era niño este libro andaba por mi casa por ahí, pero así no se le hacía mucho caso, ¿no? Estaba en alguna estantería y llegó a mis manos y la verdad es que no lo destaco por ser una obra erótica, sino por una obra que me abrió quizá la mente a otras formas de amor, a otras formas de relacionarse, y me chocó mucho porque estaba ambientado pues en, en la Roma más antigua, ¿no? Y aparecían formas de relacionarse sexualmente y eróticamente que no eran netamente heterosexuales, sino que también hablaban mucho de jugar al burro, ¿no?
y aparecían relaciones entre personas de diversas edades. En fin, a mí aquello pues me abrió la mente un poco a que las cosas podían ser de otra manera, ¿no? Y también ser naturales, ¿no? Aunque no pertenecieran, digamos, a mis propias inclinaciones, pero me resultó muy interesante. Y este libro tan divertido se llama El Satiricón. No confundirlo, no lo confundáis, mejor dicho, con el de Camerón de Boccaccio, del que os hablé en otro de los vídeos, ¿no? Este libro se le atribuye a Petronio y es una especie de novela en la que hay tres personajes principales, Encolpio, Ascilto y Gitón. Encolpio sufre de impotencia sexual, Ascilto es su amigo y Gitón es, digamos, la pareja de Encolpio, a la que Ascilto también intenta seducir, ¿no? Digamos que por ahí iría la cosa. En mitad de esto, historias en termas romanas, con personajes, también con mujeres cortesanas, hay escenas divertidísimas, ¿no? En las que el juego sexual se finge como si nadie supiera de lo que se está hablando, ¿no? Y a lo mejor, pues, una cortesana le dice al cliente que le va a curar su enfermedad, ¿no? Cuando se está refiriendo al orgasmo, ¿no? Le voy a curar, te voy a curar el veneno, ¿no? Y le dice cosas de esas, ¿no? O sea, que le va a sacar el veneno y así lo va a curar. Y, y en fin, ya os digo, es una obra que, pese a ser tan antigua, siglo I después de Cristo, pues sigue teniendo plena vigencia y es muy divertida. Así que nada, también os recomiendo el Satiricón. A continuación voy a coger a otro clásico que, que este seguro que todos habéis oído hablar de él e incluso muchos lo habréis leído o habréis leído una parte de su obra. Y lo que he escogido son los cuentos completos de Edgar Allan Poe, ¿de acuerdo? Un autor que ejerció un gran influjo en Europa, mmm, pese a ser norteamericano, y ejerció un gran influjo en las vanguardias, pero bueno, todo eso es irrelevante. Os enseño estos dos volúmenes por dos cuestiones. La primera, porque la traducción mejor que se ha hecho de los cuentos de Julio Cortázar es la que tengo en mis manos. La mejor traducción que se ha hecho de Edgar Allan Poe, perdonadme, es la de Julio Cortázar, que es la que tengo en mis manos, ¿de acuerdo? Y Cortázar conocía muy bien a Poe y lo tradujo de forma excelente. Aquí hay relatos maravillosos, como por ejemplo El gato negro o El descenso al maelstrón, no todos del mismo tipo de terror. Hay cuentos de terror victoriano, pero luego hay otros que son sencillamente historias fantásticas o tenebrosas. Y yo creo que es de la literatura más deliciosa para mí. Es decir, estos libros los he saboreado yo, no sé, yéndome al campo o a algún local a leer un relato en soledad y siguen pareciéndome muy, muy valiosos. ¿De acuerdo? Entonces estos dos volúmenes os lo estoy enseñando en usado, pero también está en el libro nuevo, la misma traducción en Alianza y está muy bien. Después os voy a hablar de otro escritor, argentino en este caso, contemporáneo de Jorge Luis Borges, y precisamente tal vez por eso poco conocido, porque Borges, digamos que le eclipsó. Pero Roberto Arlt, que es el escritor del que os voy a hablar, se hizo famoso por varias novelas como El juguete rabioso o Los siete locos, pero de lo que os voy a hablar es de sus relatos, porque a mí me encantan. Roberto Arlt
fue de los pocos escritores que no se vio influido por Borges en su estilo, ¿no? Borges tuvo una educación un poco inglesa y eso marcó mucho su forma de escribir. Roberto Alt, sin embargo, es netamente argentino y bueno, se le dio mala fama, no sé por qué, porque escribe fantásticamente. Y este libro, El criador de gorilas, lo escribió precisamente viniendo hacia España. Viajando a España decidió pasar por África y porque pensó que de esa manera la podría visitar y en ese viaje que hacía a España y quedarse con unas impresiones. De forma que a medida que iba avanzando por África, iba escribiendo relatos que eran como aguafuertes, ¿no? Las impresiones que él recibía del lugar. Y yo os puedo decir que nunca me he sentido tanto en África como leyendo esta colección de magníficos relatos. Además, esta edición, que es de nuevo, Ediciones del Viento, es la que os recomiendo porque es preciosa. Hay otra edición un poco más económica, pero de verdad que esta edición merece la pena. Esta editorial es maravillosa. Además, introduce dentro de los libros siempre una postal. Y tiene relatos como, por ejemplo, Rautia la bailarina, que nos habla de una especie de mujer fatal, o muchos otros, que nos muestran diversas zonas de África, ¿no? Desde Marruecos a zonas más del sur, que me hicieron disfrutar enormemente. Este escritor tiene cierto desarreglo a la hora de escribir, ¿eh? De hecho le llamaban el Dostoyevsky del sur, porque es verdad que escribía de una manera muy rápida y tal, y eso hacía que a veces pareciera desarreglada su forma de escribir. Sin embargo, muy viva, y los relatos son muy redondos. De forma que aquí va la siguiente recomendación. Ahora os voy a hablar de un libro de psicología de María Jesús Álava Reyes que se llama La inutilidad del sufrimiento. Hay muchas veces que en la librería me pedís libros de autoayuda, ¿no? Y yo siempre tiendo más bien al libro de psicología que al de autoayuda. Este se encuentra a medio camino de ambas tendencias porque es muy asequible, es decir, es un libro de divulgación y creo que esta psicóloga hace un buen trabajo a la hora de ayudarnos a comprender aquellos malos hábitos, aquellas formas de procesar la realidad que son netamente dañinas, ¿no? De manera que, bueno, hoy voy a incorporar este libro de psicología a mis recomendaciones. Y por último, voy a cerrar con este novelón de 1200 y pico páginas, en nuevo, porque durante muchos años este libro ha sido imposible de encontrar en general y aquí en Europa y especialmente en España. Incluso había una edición en Usao que estaba, digamos, con parte amputada o censurada. Y de esta novela se pueden hablar muchas cosas, ¿de acuerdo? Es delicado hablar de este libro. El libro se llama La rebelión de Atlas y es de una autora de nacionalidad norteamericana, pero que en realidad era rusa, que es Ayn Rand. Ayn Rand creció en la Rusia estalinista y sufrió las consecuencias de ese régimen dictatorial y responsable de un genocidio, ¿no? De forma que Ayn Rand, en un momento dado, que va de viaje a Estados Unidos a ver unos parientes, se escapa, decide quedarse allí y pide la nacionalidad. ¿Qué sucede con Ayn Rand? Pues lo que sucede
es que de alguna forma, gracias a lo bien que le fue allí en Estados Unidos, eh, idealizó el capitalismo, así como otros idealizan el comunismo, ¿no? Lo idealizó completamente y escribió este libro que es, digamos, el culmen de su novela, ¿no? De su obra novelística, porque anteriormente escribió otra novela también importante en su trayectoria, que es El Manantial, que nos cuenta la historia de dos arquitectos, uno, digamos, que lleva una línea muy propia y otro que sigue la tendencia de los demás. Y en La Rebelión de Atlas eh, nos cuenta cómo un grupo de mentes destacadas del planeta deciden de alguna forma ponerse en huelga porque no están de acuerdo con el trato que reciben del Estado. Entonces, claro, hay pues determinadas corrientes, sobre todo económicas, ¿no? que, que han utilizado la obra de Ayn Rand lo mismo que la de Nietzsche se utilizó tendenciosamente, ¿no? En el caso de Ayn Rand, pues lo que podemos decir es que este libro tiene el mérito de ser entretenido durante sus 1200 y pico páginas. En cuanto al género, pues dependiendo de lo serio, de lo seriamente que lo analicéis, pues, puede pasar de drama a novela humorística, ¿eh? Y lo digo esto con todo mi sarcasmo y con mi ironía, porque bueno, yo lo he leído entero, lo he disfrutado. Ayn Rand es una escritora que en cuanto a lo puramente literario no diría que es una primera línea, pero este libro, digamos, tiene ese interés, el interés de que fue una obra durante mucho tiempo prohibida en España, eh, muy difícil de encontrar en España y en Hispanoamérica. Y es que además es un libro que influyó muchísimo en varias generaciones de norteamericanos. Y además es un libro que leyéndolo nos ayuda a comprender muchas cosas actuales de, de la situación estadounidense, ¿no? Cómo se puede elegir a un presidente como Donald Trump. Bueno, pues eh, aquí también hay respuestas, creo, al respecto, ¿no? ¿Hay cosas rescatables de este libro? Sí que las hay cosas rescatables porque es verdad que ciertos personajes de la obra eh, podrían aproximarse a escritores eh, del, como Emerson o como Thoreau, ¿no? Que de lo que nos hablan es de la confianza en el ser humano, en su capacidad de actuar sobre la naturaleza, en la capacidad de emprendimiento, y desde ese punto de vista, esa idea que ponen ante todo la responsabilidad en ser felices y pues, son muy interesantes, ¿no? Pero es que luego, por otro lado, esta obra, ya digo, ensalza el capitalismo, no le ve defectos por ningún sitio y además llega a convertir en figuras míticas a los grandes a los grandes empresarios, bueno, más que a los grandes empresarios, a las grandes mentes que están detrás de algunas empresas, ¿no? Y aboga, pues, por dejar a estas personas actuar con total libertad sin tener ningún tipo de responsabilidad eh, frente a los demás. Lo que sucede es que llega a convertir en superhéroes a estas personas y a establecer una especie de clasismo, ¿no?
basado en esa superioridad intelectual que según ella pues les da la capacidad de que los demás es poco menos que estén viviendo gracias a ellos. O sea, es como si esos empresarios en realidad no necesitasen del resto de la humanidad y gracias a ellos las demás personas sobrevivieran, porque sin ellos todo se iría al garete, ¿no? Claro, la forma en la que lo plantea en la novela eh, hace fácil comer, digamos, toda esa historia eh, si no piensa uno un poco, ¿no? Si no se pone uno a pensar. Pero, insisto, como es un libro que ha tenido su trascendencia dentro de la historia de la literatura, aunque no sea un libro magnífico, ¿no? No podemos decir que sea una obra maestra de la literatura, pero es verdad que es una obra entretenida de 1200 y pico páginas y que plantea una idea que algunas, pues la verdad es que son interesantes, por eso, porque entroncan con una corriente del trascendentalismo americano, ¿no? De confiar en uno mismo, de intentar sacar adelante lo mejor que llevamos dentro y olvidarnos de lo que piensen los demás al respecto, ¿no? No intentar contentar a los demás, sino intentar sacar lo mejor de nosotros y de esa manera beneficiar a los demás, ¿no? Ese tipo de ideas pues son interesantes. El problema viene cuando todo eso, digamos, se impregna de una serie de ideas económicas y políticas muy, muy cerradas y los personajes acaban por no ser complejos, sino bastante planos y acaba convirtiéndose en una novela fantástica. Pero en fin, eh, ya que veis que le estoy dedicando tanto tiempo a hablar del libro, pues me imagino que también se despertará vuestro interés, pero quiero que despertéis también vuestra parte crítica si lo leéis. Si habéis oído hablar de él, está bien leerlo para ver realmente en qué consiste, ¿no? Y qué es lo que dice directamente en Rand. Y si no lo habéis leído, pues os prevengo sobre qué es lo que os vais a encontrar también aquí, ¿no? Es decir, que considero que está bien leerlo ahora que lo tenemos a nuestro alcance en una edición nueva y con una buena traducción, pero dejándonos claro que no considero que sea una obra magnífica desde el punto de vista intelectual, sino una obra interesante si la contextualizamos de acuerdo a la época en la que se escribió y de acuerdo a quién la escribió, a una persona que huía del comunismo y que encontró el sueño americano, para ella lo encontró cuando fue a Estados Unidos, ¿vale? Así que La rebelión de Atlas es el último libro que os menciono hoy y nada, deseo que todo vaya muy bien y que estéis sanos y vuestras familias también. Nos vemos próximamente. Hasta luego.